Hola, saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Hola, soy el Dr. Brian Adams y estás viendo Faith Now. Qué honor es estar aquí, ser llamado por el Señor, ser perdonado, saber que Él me escogió para llevar su palabra o simplemente para ser un hijo, para ser adoptado. Estoy entusiasmado con eso. Uno de mis amigos, un caballero llamado Forrest, lo escuché predicar una vez diciendo que el reino de los cielos es la agencia de adopción más grande del mundo. Porque cuando naces de nuevo, recibes el espíritu de adopción por el cual clamas. Abba, Padre. Hola, te estamos hablando a ti. Estamos en una pequeña serie. Esta es la cuarta y última de ahora en adelante, cuando la fe se cansa o la fe perseverante, o no rendirse y seguir adelante. Déjame leerte mi primera escritura de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Por supuesto, eso es una cita. Ese es Pablo, ya sabes. Estamos citando a Pablo. Pablo escribe a Timoteo en su segunda. Dice, guardé la fe. Si alguien tuvo oportunidad de rendirse, fue él. Lo golpearon, lo apedrearon, naufragó, quedó varado en islas. Este hermano fue rechazado por los fariseos y saduceos hebreos. Hermano, él vivió una vida bastante interesante, grandemente usada por Dios, pero tuvo tantas oportunidades. De hecho, escribí un libro que se llama El poder del perdón, y en ese libro creo que está en Hechos. En el libro de Hechos dice, Pablo escribe, yo me esfuerzo cada día por no tener ofensa ni contra Dios ni contra los hombres. Él tenía tantas cosas pasando en su vida. Mira, la ofensa no solo puede hacer que te canses, sino que también puede hacer que te rindas. Puede hacer que dejes la iglesia, que ya no vayas más. Pero igual vas a seguir yendo al trabajo, vas a seguir yendo a los bares, vas a seguir yendo a otros lugares. Tenemos que aprender a amar, a perdonar y a saber que estamos en una guerra y una batalla. Pero Él nos da los nutrientes, la fuerza, la capacidad, la armadura, todo lo que se necesita. No, de hecho, todo lo que Dios nos pide, Dios nos lo da. Sin fe es imposible. Perdón, quise decir imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estaba cambiando las palabras ahí, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él nos da el don de la fe y nos da el fruto llamado fidelidad. La fe es necesaria, así que Él nos da fe. Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él exige amor. Él dijo, no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, un espíritu de amor. Así que ahí nos da amor, y luego el amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Todo lo que se necesita. Y también, entonces, cuando te sentís agotado, necesitas irte a la cama a descansar. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y les daré descanso. Me alegra este viaje, aunque sea difícil como un entrenamiento en guerra y batalla constante, entiendo el proceso. Entiendo el entrenamiento, pero debemos permitírnoslo, ser entrenado. Jamás me habría graduado del curso de entrenamiento básico si no me hubiera presentado. No estaba de acuerdo con la mitad de esas cosas. Los ejercicios de calistenia, correr. Prefería no hacerlo, pero tenías que hacerlo. Si vas a graduarte, graduémonos en el campo de entrenamiento de la fe. ¿Qué te parece? De nuevo lo digo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Terminar importa más que empezar, pero si no empezás, no habría nada que terminar. Correcto. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba. Fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¡Wow! Jesús no es solo quien inicia tu fe, sino también quien la culmina. Así que si te mantienes conectado con Él, si sigues leyendo su palabra, si te mantienes en comunión con el Espíritu Santo, podrás lograrlo. Y solo recordad que después del mucho ministerio, mucho viajar y escribir, no importa lo que hagas para el ministerio, aunque sea voluntariado.
Cuando empeces a sentirte cansado, apaga la tele, apaga el teléfono, todas las redes sociales, ándate a un lugar solo, poné tal vez un poco de música cristiana instrumental suave de fondo, y solo sentate en la presencia de Dios y quédate con Él y deja que Él te renueve. Así que la fe que persevera dice, voy a confiar aunque no entienda, me mantendré en pie cuando me sienta débil, creeré cuando no vea. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ya sabes, supongo que para echar gasolina a tu coche tienes que ir a la gasolinera. Si queremos recibir fuerza, tenemos que acudir al dador de fuerza, a Dios. Amén. ¿No es una forma ingeniosa de decirlo? No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Padre, enséñanos a perseverar. Fortalécenos para mantenernos en pie. Sí, afiánzanos en tu palabra, porque no nos rendiremos. Debes confesar que no nos rendiremos ni siquiera cuando empecemos a desmayarnos. Perseveraremos en la fe. Amén, manteniéndose firmes. Cuando la fe se vuelve una carga pesada, parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Bueno, la naturaleza de la fe duradera es esa. La fe a menudo se malinterpreta porque generalmente solo se enseña al principio. Ya sabes, oyes la historia de cuando José hizo esto, cuando Abraham hizo aquello, pero rara vez llega a su punto de quiebre. Celebramos el momento en que alguien creyó, la valiente declaración de fe, el primer paso de obediencia. Pero la Escritura constantemente señala más allá del comienzo hacia algo más profundo, una continuidad. La fe que perdura no se demuestra en un momento de inspiración. Cuando sos el campeón, cuando la cabeza de Goliat ya está cortada, pero sigue adelante, se demuestra en toda una vida de persistencia. Tener perseverancia. Simplemente tomar una decisión en tu corazón. No voy a rendirme. La fe debe convertirse en un estilo de vida. No puede ser solo un evento o algo que pasa de vez en cuando. Hebreos 10:38. Ahora bien, el justo vivirá por la fe. Pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Sabes, cuando oigo que no tendrán placer en él, me acuerdo de las Escrituras. En una ocasión, durante la grabación, estaba dando una clase de escuela bíblica y elegí el pasaje bíblico que decía esto. El que me envió está conmigo. Él nunca me abandona porque siempre hago lo que le agrada. Vaya, 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 vaya. Así que yo quiero hacer eso, pero dice que mi alma no se complacerá. Entonces, si quiero hacer siempre lo que le agrada, retroceder, detenerme o rendirme no va a traerle placer al Señor. Así que vivir por fe significa que la fe no es algo de temporada. No puede ser así. Emociones, sí, van a haber emociones ahí, pero la fe no es situacional. No es solo para ciertas cosas. Tenés que estar en fe. Por eso me gusta decir buenos días, Espíritu Santo, todos los días reconociendo al Señor Jesucristo, mi Salvador, reconociendo a mi Padre que me adoptó. Y estoy en su familia constantemente, todos los días. ¿Sabes? El pueblo judío ora 3 veces al día. Siempre están reconociendo a Dios, manteniendo a Dios en la mañana y en la tarde. Y sabes, a veces nos ocupamos tanto que nuestra vida de oración se reduce a orar por la comida, una oración sencilla antes de dormir a los niños. Necesitamos tener esa relación con Dios. Creo que cuanto más conectados estemos con la palabra y en comunión con Dios, más oraremos y pasaremos tiempo con Él. Creo que cuanto más firmes seamos, más peligroso será retroceder. Ya sabes, la fe es fundamental. En una crisis, simplemente no se puede recurrir a la fe, no será débil. Siempre le digo a la gente, no esperen a que su casa se incendie para cavar un pozo o intentar conseguir agua en un lugar. Tenés que estar preparado para eso. Así que no es solo usar la fe en una crisis. Vivís en fe continuamente. Y aquí están algunos de los peligros de retroceder. La advertencia no es contra el fracaso, sino contra el retroceso. Retroceder sucede cuando la presión supera la comodidad. Todos queremos comodidad. La demora pone a prueba tu confianza.
Las circunstancias contradicen las expectativas. Bueno, la fe no se derrumba de la noche a la mañana, se va erosionando poco a poco. El enemigo es bien astuto en lo que hace. Un poquito aquí, otro poquito allá, línea tras línea. Susurra aquí, te hace meditar en esto. Esto no es así. ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando aquí? Tenés que cuidar esos pensamientos. Controla esos pensamientos y decile a tu alma, silencio. Quédate quieto. Voy a confiar en el Señor. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Este versículo habla de identidad. La fe que persevera dice, rendirse no es lo mío. Adelante, confesalo. Confesalo 3 veces. Rendirse no es lo mío. Rendirse no es lo mío. Rendirse no es lo mío. Guarda eso y decile al que tenés a la par, rendirse no es lo nuestro. No retrocedemos ni dejamos de servir a Dios por falta de fe. Seguiremos firmes hasta salvar nuestra alma. Al nacer de nuevo, con la palabra de Dios, es posible salvar nuestro pensar y vivir. Eso es lo que estamos tratando de transformar. No conformarnos al mundo, sino ser transformados por la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa algo que tiene peso, algo que sostiene la realidad. Cuando todo a tu alrededor se siente inestable, la fe se convierte en aquello sobre lo que tenés que pararte. Pero aquí está la tensión. La fe es más fuerte donde la visibilidad, donde podés verla, es más débil. El costo oculto de la fe verdadera es que la fe real te va a costar. Sí, la salvación es gratis. Es por gracia, no por obras, pero caminar en la fe te va a costar la certeza, te va a costar la comodidad, te va a costar el estar en control. ¿Sabes? Yo soy un evangelista global, así que hago vuelos largos, 15 horas, 11 horas, 12 horas. Y ¿sabes qué? A veces no tengo el control. Hay un piloto allá arriba, yo no puedo controlar el avión, aterrizarlo, ni despegarlo. Estoy sentado aquí y solo tengo que confiar en Dios de que Él tiene a esta persona bajo control en el avión. Así que pasar largos periodos de tiempo sin tener el control, lo entiendo, pero tenemos que caminar por la vida diciendo, confío en Dios. Si voy a confiar en ese piloto, pues no debería confiar en Dios. Porque la fe requiere que confíes en lo que no podés ver, en lo que no podés predecir y en lo que no podés controlar. La fe que perdura no es conveniente, es costosa. Creo que una de las únicas cosas que Dios realmente nos permite decir, te voy a dejar controlar, es tener el fruto del dominio propio para que le obedezcas. Pero hablando de la fe bajo presión, ¿alguna vez te has sentido así? La fe que nunca es probada es una fe en la que no se puede confiar. ¿Y el propósito de tu prueba? Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego. La prueba de tu fe es más valiosa que el oro. Wow, eso no tiene sentido. Yo preferiría tener aquí un montón de oro que una fe probada. Pero supongo que la Biblia dice que tu fe probada, la prueba de tu fe, la tentación de tu fe, el aguante, la perseverancia, el no rendirse, es más importante que el oro. Tu fe se compara con el oro, pero con una diferencia clave. El oro se refina con fuego. La fe se revela con fuego. Ellos se prepararon para ser lanzados al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? Nuestro Dios puede hacerlo, pero aunque no lo haga, no vamos a rendirnos, no vamos a retroceder para perdición, no vamos a decir, bueno, no nos salvó, así que no. Vamos a confiar en Él de todas maneras. La presión no crea la fe, aunque sí la revela. Las pruebas exponen lo que realmente crees acerca de Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Y ellos creen, si tu confianza es condicional.
si tu fe depende del resultado o del Dios del resultado. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero dejen que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¡Wow! Deja que suceda, déjalo. Como ves, no te faltará de nada. Estarás donde te sientas bien. Paciencia no es solo esperar. Se trata de una estabilidad sostenida bajo presión. Cuanto más viejo te vuelves en el espíritu, más batallas librarás, más podrías incluso llegar a un punto en el que digas, vamos, que venga, ya estoy listo. Caleb a los 80 pidió su montaña donde están los gigantes. Y él era como, yo quiero a los grandes. Y tenía fe, tenía una relación con Dios. Él sabía que solo no había manera de que pudiera vencer al gigante, pero con Dios todo es posible. El proceso de madurez. La fe es lo que trae. Probada, probada. La fe trae paciencia. La paciencia trae madurez. Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte. Pero a veces se siente como si hubiera una guerra entre la promesa y la espera. Es otra vez semilla y cosecha. Parece que el tiempo, la falta de paciencia y, ya sabes, dame paciencia. La paciencia viene por la tribulación. Y después nos quejamos de la tribulación. Cada promesa entra en un campo de batalla. Cada promesa de Dios. Ahora, anota esto si sos de los que toman notas. Cada promesa entra en un campo de batalla llamado tiempo. La tensión del tiempo. Ahora, yo. Siempre arruino esto, pero probablemente lo vuelva a hacer. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, uno de los profetas menores, porque la visión es para un tiempo señalado, aunque tarde, espérala. Dios, las promesas no son al azar, tienen fecha. Él sabe exactamente cuándo tenés que pasar la prueba para poder ir al siguiente nivel. Tenés que ser un buen administrador, tenés que ser fiel. Y si no vas a obedecer y honrar lo que Dios te dijo la última vez, ¿por qué te diría algo nuevo? Las promesas de Dios no son al azar. Lo voy a decir otra vez. Tienen fecha. El problema es que nosotros queremos el cumplimiento. Y Dios obra en el momento oportuno. La demora es cuando la fe se cansa. Oh Dios mío. La demora genera preguntas, dudas y cansancio. ¿Quieres renunciar? No que rindas. Recuerda, voy a decir eso todo el tiempo. Quédate ahí dentro. Aguanta. Manténganse fieles a las promesas de Dios. Él no es un hombre para que mienta. La demora genera preguntas, dudas y cansancio. Pero la demora también produce profundidad en tu caminar, dependencia de Dios y desarrollo en tu espíritu, donde te vuelves más maduro. Bueno, Abraham, yo diría que él es el padre de la perseverancia. Qué ejemplo más grande. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo, ya muerto. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Me gusta eso de que no dudó. Esto te muestra que la incredulidad, el cansancio y la tardanza pueden hacer que tu caminar con Dios sea como si estuvieras herido. No como Jacob con el ángel, sino con incredulidad y duda. Dios lo hirió para llevar su caminar a como él quería que fuera. El diablo también quiere herir tu caminar, pero Abraham dijo, no me importa lo que diga el diablo, igual soy viejo. Dirán que no se puede. Dios te manda esto. No tenés que contarle a todo el mundo cuáles son tus promesas. No tenés que estarle diciendo a cada persona lo que Dios te dijo que va a hacer. Porque la gente sin fe, sin revelación, va a tratar de convencerte de lo contrario cada vez. Pero hay una batalla de interpretación. Tenés que poder discernir que esta demora va a tratar de convencerte de que Dios se olvidó o que Dios cambió de opinión. Pero Dios no es infiel como el diablo con Eva. ¿Acaso Dios dijo eso?
¿De verdad escuchaste a Dios? ¿Esta es realmente una palabra de Dios? Seguro te equivocaste, y la fe que persevera rechaza esas interpretaciones o esas voces, por decirlo así. Cuando la fe se siente débil, hay una diferencia entre fe débil y fe ausente. Fe ausente es no tener fe. Fe honesta. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Ese fue el padre del niño epiléptico que los discípulos no pudieron sanar. La fe no requiere perfección. Requiere dependencia y honestidad. Si estás luchando con la incredulidad, tal vez creas que Él lo hace por todos los demás. Pero quizás te cuesta creer. ¿Cómo? Mi incredulidad. ¿Que quieres hacerlo por mí? ¿Quieres hacerlo por mi hijo, por mi esposa, por mi vida, por mis finanzas? Discúlpame, sé honesto con Dios y solo decile cómo te sentís. Él ya lo sabe de todas maneras, pero si venís a Él con una fe falsa, no es real. Todo depende de la intención y de cómo habla el corazón. Pero Dios te va a ayudar con una fe débil. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Eso significa nuestras debilidades en la fe y en el creer. El Espíritu Santo no espera que seas fuerte. Él te encuentra en la debilidad. Hablemos del mito de la fuerza constante. Muchos creyentes luchan porque piensan, si de verdad tuviera fe, no me sentiría así. Debo estar haciendo algo mal, pero eso no es bíblico. La fe puede existir en medio de las lágrimas. La fe puede existir en medio de las preguntas. La fe puede existir en medio de la lucha. Mientras sigas adelante, aunque sea con excusas. No te rajas, decís aquí sigo. Puede que esté cansado. ¿Te acordás de Jesús? Él fue al huerto de Getsemaní y oró lo mismo 3 veces, diciendo exactamente las mismas palabras. Si se puede quitar, si no, ni modo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Puede que estés listo para rendirte, pero solo decí, no mi voluntad, la tuya, Señor. Pero hay una disciplina en esperar. Esperar es una de las tareas más difíciles en la vida cristiana. Vaya que sí es cierto eso. Eso probablemente ha sido una de mis quejas más grandes, porque vivimos con una mentalidad de microondas. Queremos todo ya. Los niños pequeños tienen poca paciencia. Así que si tenés poca paciencia, tal vez sos pequeño espiritualmente. ¿Todavía sos un bebé? ¿Sos un joven? ¿Has crecido? ¿Has confiado? Esperar requiere confiar sin tener el control. Salmos 27:14. Esperar en el Señor, tened buen ánimo. Esperar no es estar inactivo, es una confianza contenida. Ya has escuchado esto, yo lo he dicho, probablemente en cada una de estas. Esta es la cuarta enseñanza sobre cuando la fe se cansa. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La palabra renovar significa intercambiar. Vos traes debilidad, cansancio, frustración. Dios te da fuerza, estabilidad y resistencia. Esperar purifica los motivos. Dios usa la espera para revelar por qué querés lo que querés, si confías en Él o solo en el resultado. Ahora, confía en Él o en el resultado. Eso me lleva de vuelta a los jóvenes hebreos. Dios puede, pero aunque no lo haga, vamos a mantener nuestra fe en Dios y en su fortaleza. Vamos a volver a leer algunas escrituras. He pasado por todas las partes de estas, las 4 partes. Segunda de Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para vos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que la fuerza de Dios no reemplaza la debilidad. Trabaja a través de ella. Vamos a redefinir un poco lo que es la fortaleza. El mundo define la fortaleza como independencia, control y confianza. Dios define la fortaleza como dependencia, entrega y confianza. Así que el mundo hace lo primero. El mundo define la independencia, estar en control, tener confianza en uno mismo. Pero Dios define la fortaleza como depender de Él, rendirse a Él y confiar en Él. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es confianza en uno mismo,
Esto es dependencia de Cristo. Y sabes que la batalla está en la mente. Creo que Joyce Meyer escribió un libro que se llama Los campos de batalla de la mente. Es un gran libro. Tu mayor enemigo no es externo, sino interno. Segunda de Corintios nos dice que derribemos argumentos. Los pensamientos hay que confrontarlos, no entretenerlos. Romanos 12:2. Son transformados por la renovación de su mente. La renovación no es automática, es intencional. Tenés que trabajar en eso. Y tenés que tener resistencia mental. La fe que persevera requiere pensamiento, disciplina, enfoque en la verdad y rechazo de las mentiras. No podés sentarte a tratar de descifrar las mentiras. Tenés que rechazarlas. Tenés que enfocarte en la verdad. Cristo es la verdad y su palabra. Y tienes que disciplinar tus pensamientos. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. La fe debe ser alimentada por la palabra de Dios. Mateo 4, no solo de pan vive el hombre. La palabra no es opcional. Es esencial. Fe hambrienta. La fe se debilita cuando la palabra está ausente. La verdad es ignorada. Las voces sustituyen a las escrituras, pero estamos viendo una recompensa por la perseverancia. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera. La perseverancia siempre lleva a la recompensa. Gálatas 6:9. A su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Hay una cosecha, pero depende de la perseverancia. Pero también está el peligro de rendirse antes de tiempo. Muchos pierden su cosecha no porque Dios falló, sino porque se detuvieron. Terminemos con fuerza. Comenzamos con esta escritura. Leámosla de nuevo. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Terminar requiere enfoque, perseverancia y compromiso. Así que en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús sostiene lo que comienza. Así que la fe que persevera declara, confiaré en Dios. En el silencio me mantendré firme en la espera. Seguiré creyendo a pesar de la presión. No me rendiré. Wow, alabado sea Dios. Tal vez nunca hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. O tal vez sí lo hiciste, pero te cansaste y te retiraste. Reza esta oración conmigo. Puedes nacer de nuevo o hacer un nuevo compromiso con Jesús. Reza esta oración. Digo que perdono a todas las personas que alguna vez me han lastimado. Así es. Repite después de mí. Incluso me perdono a mí mismo. Libero el pasado. Lo dejo ir. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que resucitó de entre los muertos. Perdóname todos mis pecados y sé mi Señor y Salvador. Creo que si oraste esa oración, acabas de nacer de nuevo y te animo a que te unas a una iglesia que crea en la Biblia, que te hagas parte de la familia de la iglesia. Decile al pastor que necesitas ser bautizado en agua y discipulado. Conseguite una Biblia, metete en esa iglesia. Cristo también proveyó sanidad, no solo el perdón de los pecados, sino la sanidad de tu mente, tu alma y tu cuerpo. Si tenés alguna enfermedad, dolencia, poné tu mano sobre el problema, el dolor, lo que sea que tengas. Rompo toda maldición, todo hechizo, toda invocación que el diablo haya traído contra vos, la rompo ahora. Ordeno que todo ojo ciego, oído sordo, espíritu mudo, se vayan y no regresen. Cáncer, males cardíacos, pulmonares, del hígado, sangre y huesos. Rompo su poder de deformidad. Soltá a esta persona. Infestación demoníaca, posesión demoníaca, opresión, inestabilidad mental, suéltenlos ya. En el nombre de Jesucristo, que se vaya todo dolor, artritis, bursitis, fibromialgia, salgan de estas personas ya. En el nombre de Jesucristo, te lo ordeno. Levántate de esa silla de ruedas. Salí de esa cama de enfermo. Subí los brazos, abrí y cerrá las manos. La artritis se tiene que ir. El dolor tiene que irse. Renovación de la mente. Alzheimer, olvidos, presión alta, presión baja, todo cáncer, toda enfermedad. Que la sanidad de la palabra y el nombre de Jesucristo te traiga sanidad ahora mismo. Ahora, amigo mío,
Abre y cierra la mano. Arriba. Hace lo que no podías. Se te quitó el dolor. Ya no sientes dolor. Se ha disuelto el crecimiento, el tumor. Controlar. Creo que has recibido milagros. No solo el perdón de los pecados, sino también la sanación del cuerpo. Compruébalo ahora mismo. Y cuando dices, wow, algo ha pasado, puedo sentirlo. Lo veo. Hay un número en la pantalla. Hay un correo electrónico en la pantalla. Contáctenos para alegrarnos con usted. Mándenos sus peticiones de oración o díganos si quiere que impartamos una clase sobre algún tema. Queremos apoyarte. Seguí intentando. Si la mayoría se fue y aún duele, seguí. Levántate y anda. Vas a verlo. Escucha, oí, mira. Vas a ver que los milagros están sucediendo. Compartí eso con nosotros al número que aparece en pantalla. Hermano, te quiero muchísimo. Estoy emocionado y oro para que esto te haya dado, como ponerle cables a una batería, siendo tu porrista para animarte a que no te rindas y lo hiciste. Volvé a levantarte, sacudite las rodillas, levanta las manos, alaba al Señor. Llámalo Abba, Padre, porque Él no te ha abandonado. Solo estabas cansado. Está bien. Regresa, pues. Él te va a dar descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento. De verdad que aquí te queremos mucho. Te agradezco por ver Fe es Ahora, y así soy yo. Siempre digo esto al final de mis programas. Este es el Dr. Bryan Adams y estoy esperando milagros diarios todos los días para vos. Así que agarra estos consejos y ojalá hayas tomado apuntes o podés volver a ver esto y ser una persona que no solo escucha, sino que también pone en práctica la palabra. No te rindas, no te rajes. Levanta las manos, levanta la voz, alaba al Señor. Bueno, te voy a ver la próxima vez aquí mismo en Fe es Ahora. Sé que has sido bendecido. Que Dios te bendiga.